es muy corta para que ocurra algo así, porque a él eso le ha sucedido en 6,000 años. Y nuestra vida pues es demasiado corta para que haya algún cambio de ese tipo. Pero sí en lo moral. Cuando un hombre o una mujer, un ser humano, digamos, peca, lo que ocurre es que empieza a involucionar. Empezamos a involucionar, pero por dentro nos vemos igualitos. Digo, por fuera no cambia. Si mucho, pues la vejez, ¿verdad?, lo va haciendo que uno le salgan arrugas y otras cosas, pero el cambio no es por fuera, sino por dentro. Y entonces nosotros vemos gente que al involucionar se vuelven monstruosos, como monstruos, pero aunque sean bonitos de cutis y bonitos de figura, su moral es monstruosa. Por ejemplo, digamos una persona que considera que es correcto que una mujer que está embarazada asesine a su hijo. Digamos, eso es un pensamiento, digamos, monstruoso, porque es la vida de un ser. Que uno no se pone a pensar qué tal sería si fuera uno el que está, o esas personas no se ponen a pensar si hubieran sido ellos los que estuvieran en el vientre de su madre y su madre pues los hubiera abortado, los hubiera matado. Pensamientos, digamos, de aborto, pensamientos de guerra, de violencia, digamos, gente que considera que no está mal robar, no está mal matar, digamos, o como en el caso que vemos de las cárceles de El Salvador con los mareros, que el presidente Bukele los metió a la cárcel, a que aún ahí siguen siendo fieles a su mara y a que el que lo moleste hay que matarlo. O sea, es una forma ya de pensar, pero monstruosa, porque el hombre está diseñado para que en su mente hayan pensamientos de honra, de fidelidad, pensamientos bonitos, virtuosos, porque los pensamientos virtuosos van llegando a nuestra mente y nos van dando una forma de pensar y una forma de ser exitosa. El mal trae como consecuencia el desastre, tarde o temprano, aunque puede ser que por un tiempo nos vaya bien. Tarde o temprano el mal trae desastres en la vida de las personas. Entonces, digamos, alguna gente se va al mal porque ve que el bien, digamos, ve que Cristo no le ofrece nada. Y el mal sí le ofrece dinero, placeres, todo lo que hay en el mundo. Pero esto no es cierto. Esto no es cierto, porque la Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Mira esa promesa. Esa es una promesa de una persona que quiere limpiar su mente, digamos, con pensamientos bonitos, con pensamientos de Dios, y que entonces el Señor le promete: hacedlo, buscadme. Si me buscas, yo lo que voy a hacer es que te voy a dar lo que necesitas. Buscar el reino de Dios primeramente. O sea que hay otras prioridades, pero primero el reino de Dios, y entonces lo que uno necesita se lo dan. Pero hay más versos así. Por ejemplo, dice otro verso: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá los deseos de tu corazón. Amén. O sea que Dios está también, digamos, a la expectativa, está atento de qué es lo que hacemos nosotros, y de esa manera nos empieza a conceder grandes cosas, cosas maravillosas, cosas que nuestro corazón desea, y nos las va concediendo el Señor. Porque, digamos, cada quien pide de acuerdo a su necesidad. Digamos, el pobre, ¿qué es lo que pide un pobre? Prosperar.
El soltero, ¿qué es lo que pide? ¿Ah? Esposa o esposo. El pastor, ¿qué es lo que pide? Un local para poner iglesia, ¿no? Solo en eso piensa uno. Hay que me quedé en una iglesia, ¿quién sabía? Es decir, cada quien le pide a Dios de acuerdo a su necesidad. El hambriento, ¿qué crees que es lo que pide? Un taco, algo de comer. Entonces Dios así nos conoce y Él está dispuesto a saciar nuestras necesidades, pero nos quiere atraer a Él, a lo bueno, a lo inteligente. ¿Por qué? Lo bueno hace que nuestra mente funcione bien, porque estamos hechos para el bien, para la bondad, la honradez, para las virtudes. Dios nos hizo para las virtudes, pero el pecado nos arruinó. El pecado, el mal sale de adentro de nosotros, también está afuera la tentación, pero también el mal está dentro de nosotros, con pasiones y cosas que deseamos y queremos. Y entonces Dios nos ofrece que si nosotros estamos dispuestos a obedecerle a Él, Él nos empieza a dar también las cosas necesarias. Pero las abuelitas decían que el diablo le paga mal al que le sirve. El diablo, que el Señor lo reprenda, le paga mal al que le sirve. Al final de cuentas, paga mal porque odia a la humanidad. Pero Jesús nunca paga mal. El Evangelio no paga mal, sino que nos dejó, digamos, el entendimiento de que lo que nosotros sembramos, eso cosechamos. No penses que te vas a quedar como estás ahorita. No, va a pasar los días, se vuelven en semanas, en meses, y de acuerdo a lo que tú sembrés, eso en el futuro va a ser una realidad en tus manos. Esto hay que entenderlo por la fe, ¿verdad? Porque cuando uno no tiene las cosas que quiere, ¿cómo hace para creerlas si no lo tiene? Por la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces resulta que nosotros en Cristo fuimos arrastrados al mundo de las tinieblas. Las tinieblas no es la noche, no es la oscuridad, sino que las tinieblas son potestades antiquísimas que se revelaron desde el principio de la creación y que han estado seduciendo a las creaciones, a las criaturas que Dios ha creado, y han hecho un reino rebelde, un reino de oposición. Cuando nosotros pecamos en algún momento de nuestra vida, fuimos conscientes del bien y del mal y pecamos, fuimos arrastrados al mundo de las tinieblas. Pero, si ahí está ya sabiendo, no sabía yo. Yo así le puse este tema, el hijo de su amor. Ahorita te voy a explicar por qué. Solo quería leer contigo esto. Esto que aparece aquí en Colosenses, la epístola de los Colosenses, en el capítulo 1 y verso 13, que nos habla de esto, que empezaba a platicar. Aquí cuando aparece la palabra Él con mayúscula, se está refiriendo a Dios. Es Dios. Entonces dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas. Entonces mira, ¿dónde estábamos? Son unas tinieblas que no se veían. Eran unas tinieblas que no eran la noche ni la carencia de luz, sino que son tinieblas espirituales, donde estábamos sin Cristo, pecando sin conocimiento, sin saber, sin Dios, sin protección en el mundo. Estábamos en las tinieblas y Dios nos libró de un dominio. Quiere decir que esa fuerza, ese poder que tienen las tinieblas nos retenía. Mientras que por falta de luz en las tinieblas, nuestra alma se iba convirtiendo en un monstruo, iba agarrando costumbres monstruosas, horrible, terrible.
Y nosotros sin entenderlo, pero mira cómo siguen diciendo. Entonces, nos libró de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Nos trasladó, en otro verso dice que nos arrastró, como que hubiera llegado el Señor y hubiera agarrado al monstruo ahí tirado en las tinieblas, deleitándose del pecado, de lo que no agrada a Dios, y Dios nos tomó, nos arrastró, nos trasladó y nos trajo a otro reino, al reino de su Hijo amado. Aquí con esta frase, Hijo amado, podemos ver cómo había tocado el corazón de aquella gente, de aquellos primeros cristianos como el apóstol Pablo y también los colosenses. Aquella frase cuando el Padre le dijo varias veces a Jesús, este es mi Hijo amado. Y ahí viene esa derivación de su Hijo amado, porque el Padre le dice a Jesús varias veces, este es mi Hijo amado, a él oír. Este es mi Hijo amado, este es mi Hijo amado. Pero en griego, digamos, debería traducirse, en lugar de Hijo amado, el Hijo de su amor, así como decimos al principio. El Hijo de su amor. Es una forma también poética de traducirlo del griego al español, aunque de las dos maneras tiene su fuerza, ¿verdad? Que nos da en el corazón, entendiendo que Dios envía a su Hijo para que por medio de él seamos librados del dominio, del control, de la fuerza de las tinieblas que nos detenía o que nos tenía allí. Y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención. La redención, dice después, el perdón de los pecados. Pero la palabra redención quiere decir que fuimos comprados. Es decir, que el traslado del reino de las tinieblas al reino del Hijo fue una compra, pudiendo Dios por su poder, por su divinidad, por su majestad, arrebatarnos de las tinieblas. Encontró la moneda de cambio, encontró la forma de pago que fue y que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El sacrificio de Jesús y la sangre derramada es lo que compra la vida nuestra cuando nos redime, nos da la redención, nos perdona los pecados y nos salva del dominio. Y te quiero señalar eso porque también uno entiende que otras personas que no han salido están bajo el dominio diabólico, satánico, pero que va más allá con otras potestades más grandes que el propio diablo, que el Señor lo reprenda, como es las tinieblas. Entonces, nos sacaron de ese mundo tenebroso. Ni sabíamos, ni cuenta nos dábamos que estábamos en esas tinieblas espirituales. Y nos hablan de Jesús, el Señor permite que nos hablen de Jesús y entonces somos redimidos, somos comprados. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos dueño. Que todos los que salimos de las tinieblas, de ese dominio, salimos del dominio de las tinieblas a la luz, tenemos un dueño porque pagó por nosotros. Hermanos, ¿qué pasa cuando uno paga por algo? Lo haces tuyo. Si uno tiene lo suficiente para comprar, eso que compra pasa a tu posesión. Das algo a cambio de lo que obtienes. Entonces quiere decir que nosotros somos propiedad privada, somos propiedad de nuestro Señor Jesucristo, del Padre y del Espíritu Santo, porque fuimos comprados. Y al ser comprados se nos perdonaron los pecados,
pero la palabra redención quiere decir comprados. Es decir, que nosotros éramos de Dios, porque Dios nos creó. Dios creó nuestra raza. Y nosotros voluntariamente pecamos. Y al pecar nos hicimos parte, rechazamos la bondad de Dios y nos hicimos parte de las tinieblas. Nos vendimos a las tinieblas nosotros somos. Claro, en ignorancia. Entonces ya éramos del Señor porque Él nos creó, pero nosotros quisimos ir a las tinieblas. Entonces ahora Él nos compra, nos hace suyos por segunda vez. Nos compra para venir a su reino. ¿Te das cuenta de esa grandeza? No había dinero en el mundo, ni oro, ni diamantes, ni ningún material. No había suficiente dinero para pagar por un alma. Un alma no tiene precio por lo material. No hay nada que pueda pagar el alma de uno de nosotros. Imagínate el alma de todos los que se iban a convertir. ¿Con qué fortuna, con qué tesoro, con qué dinero se iba a pagar tal cantidad por cada alma? Solo la sangre de Jesús, para que nosotros veamos cuál es el precio, cuál es el valor de aquella sangre que se derramó. Algo maravilloso. Esto nunca había pasado. De esto no había un precedente, porque no solo nos compraba, sino que luego el Espíritu Santo hacía morada en aquel que fue comprado. Nos convertía en templo del Espíritu Santo. Entonces, este conocimiento maravilloso, nosotros tenemos que darle su correcto lugar. Por eso yo les ponía ahí unos pensamientos. Mira que, digamos, conocer a Dios, el conocimiento de Dios, no es lo que nos da la salvación. La salvación fue así como leímos. Nos arrebataron, nos trasladaron, nos arrastraron. El conocimiento sirve después de que uno se convirtió. Y no es para acumularlo, ponía yo ahí, y ser, digamos, inteligente, sino que el conocimiento es para darle la dirección correcta a nuestra vida. Para dirigir nuestra vida por los pasos correctos y así obtener una F. Una F. Eso me recuerda a una experiencia que tuve con uno de mis hijos que me llevó las notas de la escuela. Yo ya vivía aquí en Estados Unidos con mi familia y llevó la nota y, hermano, casi todas las materias decían F. Y entonces yo lo llamé. Y entonces le digo yo, mijo, ¿qué es esto que tenés F? ¿Qué es esa F? Es F de feliz, papá. Mira, se salvó bien la trancaseada que estaba a punto de darme. Bueno, pero se corrigió, entonces, pero yo la F que esa es la F que yo te ofrezco, no es la F de que es de la nota más baja, sino la felicidad. Que una persona llegue a ser feliz en su vida. Mira, no importa tu situación actual. No sé si tenés mucho, si tenés poco, si has encontrado la felicidad, o si pensás que no, eso no importa ahorita, sino que empezando a sembrar, empezando a hacer las cosas correctamente, vas a tener un futuro prodigioso. Y como yo veo sus rostros, hijitos juveniles, cuando uno comienza a servir al Señor de joven, puede alcanzar grandes cosas. Ya cuando uno empieza a servir al Señor, ya ni viejito, ya no le alcanza la vida para vivir todo lo que Dios tenía. Ahora, hay una cosa. Fíjate, el ejemplo es cómo Dios trató a Israel. Ya hubo otro pueblo antes que nosotros.
Y Dios nos dejó a ellos como un ejemplo para nosotros. Entonces el trato que Dios les dio a ellos fue que se les manifestó. No, a ellos no los compraron de la manera que, como lo estamos diciendo nosotros, sino que ellos era que un corderito lo sacrificaban. Era la figura, la sombra. Y la sangre del corderito se la rociaban, la ministraban de alguna manera en el altar, en el atrio, en el lugar santo, en el lugar santísimo. También había sangre, pero no era una situación tan sobrenatural como la del cristiano, que cambia su vida. Digamos, el que fumaba deja de fumar, el que bebía deja de beber. Es un cambio, esa redención es un cambio en nuestra vida. No solo que nos perdonan el pecado, sino es un cambio. Ahora, lo que le pasó a Israel fue que no lo valoraron. Porque nosotros como humanos nos acostumbramos a las cosas. Por ejemplo, digamos, cuando una persona no ha comido bien mucho tiempo y de repente prueba un platillo delicioso, lo valora, ¿va? Lo mastica, así hace la lengüita para sentir. ¿Verdad? Porque no había sentido eso, esa delicia y mucho tiempo y ahora la disfruta. Pero aquel, así como nosotros, que comemos sabroso 3 veces al día, de repente le empezamos a dejar de sentir el placer, la delicia de comer. Uno se acostumbra. Yo a eso le llamo el problema del tufito. ¿Tú sabes qué es un tufito? Es un mal olor. En Chapín, no sé si también en tu país así se dice, pero un tufo es un mal olor que se siente cuando uno pasa cerca de un basurero. ¿Qué tufo? Dicen, ¿no? Entonces yo, para minorar el guamazo del tufo, digo tufito. Digamos, eso quiere decir que cuando uno está mucho tiempo en un lugar, se acostumbra. Digamos, si uno entra a un lugar donde hay mucha luz, primero, ¡ay, qué luz! Pero al ratito ya los ojos se acostumbraron. Igual en la noche. Si de pronto entramos a un lugar oscuro, estamos tropezando, pero al ratito los ojos más o menos se adecúan y empezamos nos acostumbramos a eso. Cuando hablo del tufito, siempre me recuerdo de un amigo, un gran amigo mío en la infancia, en la adolescencia. Lo recuerdo. Lo recuerdo, ¿sabes? No, pero no te podrás saber porque es triste. Lo recuerdo porque falleció. Mira, trabajó duro. No tenía nada, no tenía herencia, y ni estudiar le gustaba. Trabajó duro y se compró un carro. Pero él pensó que era solo de tener un carro. Y hay que saber manejar, por eso les enseñaba en lo cibernético, manejar las naves. Y entonces iba en su carro y aceleró mucho y tuvo un accidente. Y no sé si nadie le dijo que había que ponerse, se mató, se murió. Pero yo me recuerdo de él porque cuando íbamos a la escuela, yo pasaba por él y entonces nunca estaba. Se parece a ciertos apóstoles que nunca están listos. Y entonces yo llegaba y le decía, hola señora, le decía a su mamá, ¿cómo está? Buenas tardes. Luisito, pasa adelante, mira, no ha bajado tu amigo, subí si quieres. Él tenía su apartamento, un cuartito chiquito en el segundo piso. Hermano, y yo cuando entraba, un olorazo. Perdón, es que así me lo recuerdo. Los tenis ahí como que le salía humo así. Su cama toda, pues, como es uno uno de muchacho solo, pero como que lo hubiera él destruido a propósito. Ya me era negrita la chamarra y un olorazo, pero él bien bañado y arreglándose y echándose de todo. Entonces yo cuando entraba, sentí el tufito. Pero ya al ratito estaba yo como que sin nada. Se acostumbra el olfato.
Se acostumbran los ojos, se acostumbran los oídos. Cuando empieza la lluvia, empieza a caer sobre el techo, digamos, de lámina, que se oye el ruido. Al principio se oye mucho ruido, al ratito ya se acostumbró al oído. ¿Verdad? Entonces también eso nos pasa a nivel espiritual si nos descuidamos. Entonces fíjate lo que les pasó a los hebreos. Recibieron la bendición de Dios, recibieron todo lo que Dios les dio, pero se aburrieron de servirlo. Y entonces Dios les empieza a decir, dice, vosotros me habéis robado. ¿En qué te hemos robado, Señor? Yo me imagino que se levantó el profeta Malaquías ahí. Pueblo mío, así dice el Señor. Vosotros me habéis robado. Y ellos dijeron, Señor, ¿en qué te hemos robado? Y volvió otra vez el profeta, en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Los agarró. Ellos pensaban que era el sacerdote el que se daba cuenta de las ofrendas y los diezmos. ¿Y qué si era Dios? Vosotros habéis dicho, la mesa del Señor es aburrida, el culto del Señor es aburrido. Señor, ¿cuándo hemos dicho eso? Cuando ustedes buscan excusas para no estar en el culto. Cuando ustedes están pensando en otras cosas, cuando deben estarme cantando a mí. Porque eso nadie mira lo que uno tiene en la cabecita. Entonces les empieza a increpar el Señor y a decirles que no lo han estimado de acuerdo a la obra que hizo con ellos. Vosotros no me habéis servido. Señor, ¿cómo que no te hemos servido, Señor? Mire, ellos se ponen a pelear con Dios, ¿sabe? ¿Cómo que no te hemos servido? Y entonces les dice el profeta, por cuanto no me habéis servido con alegría. Fíjate, sí lo habían servido, pero bravos, pero sin ganas, así vamos al Señor. Por cuanto no me habéis servido con alegría, ahora, cuando tenías todas las cosas, cuando te había prosperado, ahora vas a servir a tus enemigos en hambre, en desnudez, en sufrimiento, para que veas la diferencia entre servir a Dios o no servirlo. Ahora mira, ese Dios que nos transformó, que nos agarró de las tinieblas a la luz, nos exige un servicio, nos exige una devoción. No puede ser que si conocimos a Dios, que si nos convertimos, nosotros no tomemos en serio esa gran obra que Él hizo. Que se nos vaya pasando o nos vayamos acostumbrando como que fuera el tufito y ya no hagamos las cosas con devoción. Ese es un grave peligro para todos los que nos convertimos. Es decir, que la conversión no quiere decir que ya estamos en el cielo con alitas así, los piecitos así volando. Mira. No, todavía estamos en la prueba. No podemos decir nadie que ya la hicimos, sino que hasta la venida del Señor se va a saber bien. Así dice la Biblia, que ahí se va a saber bien quiénes son los que creían en Dios y los que no creían. Los que lo adoraban y los que no lo adoraban. Porque te das cuenta que hay, digamos, yo no conozco a ninguno y aquí no hay, pero en otro lado, en el mundo, ¿verdad? Hay personas que son, ¿cómo se dice esa palabra sin ofender? Hipócritas. Hipócrita quiere decir que hace teatro. Hipócrita en griego, la palabra griega, hipócrates, bueno, ese es el doctor, pero de hipocresía. De hipocresía viene uno que hace teatro.
Entonces hay muchos que en adoración hacen teatro. Pues yo no digo que no, yo también hago así, pero yo le pido a Dios que el Señor, que no esté falseando, yo que no esté haciendo teatro. Quiero sentir tu presencia, quiero chillar, Señor. Pero digamos, yo no te quiero hablar de mí, sino que del peligro que hay, en el cual o nos puede llevar Dios, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas se serán añadidas. Deleítate a sí mismo en Jehová y te concederá los deseos de tu corazón. Puede ser que nos lleve para arriba o para abajo, por cuanto no me serviste con alegría. Entonces lo que hicieron los hebreos que quieren la escritura es que en lugar de adorar a Dios, en lugar de crecer en el conocimiento de Dios, se hicieron idólatras, se hicieron pecadores, empezaron a ofender a Dios en todo lo que hacían. Y eso, digamos, se perdonaba con los sacrificios. Los pecados se perdonaban con el sacrificio del cordero. Pero es que ya no le rendían culto con devoción, sino que consideraban el culto a Dios aburrido. Qué doloroso eso. Mira, cuando uno no tiene nada, y digamos, cuando uno es pobre, y de pronto mejora, se siente bien sabroso, hermanos. Yo te digo porque me ha pasado, ¿verdad? Que de no tener mucho, he llegado a tener algo, y ¡ala, qué bonito se siente! Tener se siente bonito. Que digamos, tenés sed y pedís una limonada. Tenés hambre y compras, qué sé yo, lo que te guste, un hot dog, un perro caliente o bien lo que te guste. Pero si uno tiene sed y no tiene nada con qué comprar, ahí es como que la sed se vuelve más poderosa contra nosotros. Entonces, fíjate, cuando uno no tiene y llega a tener un poquito, se siente una satisfacción. Pero cuando uno tiene y se lo quitan, al hermano, el dolor se multiplica. El dolor, digamos, la insatisfacción y la carencia de las cosas cuando uno ha tenido, hace sufrir esa situación. Claro, siempre, digamos, hay enseñanza, ¿verdad? Cuando uno de mucho viene a lo poco, Dios le quiere enseñar algo, ¿verdad? Qué sé yo, a trabajar, a ser diligente, algo nos quiere enseñar Dios. Pero nosotros como cristianos nos sacaron de las tinieblas, nos pusieron sobre la luz admirable y de ahí debemos ir evolucionando hacia arriba. Pero si se nos olvida eso, ay Dios mío, qué importante es. Mira, todo el que se convierte siente el deseo de servir a Dios. No entendás que la conversión es que todo le va a ir bien a uno. No entendás que la conversión quiere decir que ya no hay sufrimiento. Hay sufrimiento. Muchas cosas. De muchas maneras. Porque el sufrimiento es parte de la vida humana, es parte de la vida del hombre. Eso no se quita, sino que Dios lo deja para que en medio de las pruebas, en medio del sufrimiento de la vida, nosotros seamos fieles a Dios. Si realmente nos sacó de las tinieblas a la luz, por esa gran obra que hizo, de derramar su sangre para pagar por tu vida y por la mía, entonces lo voy a servir con devoción, le voy a adorar con devoción. Voy a hacer, soy de Él, lo que Él me pida. Claro, cada quien en su, digamos, va en su momento, va en un momento de su vida que Dios le está pidiendo cosas. Pero así nos sigue diciendo cosas, pero no son cosas difíciles, sino que digamos que nos dice el Señor, cántame. Por eso dice la Biblia, cantad a Jehová con alegría. Porque digamos, ¿de dónde surge esa alegría?
que nos trasladó de las tinieblas a la luz, que antes no mirábamos y ahora vemos, que antes andábamos en el pecado y ahora ya no. Este pensamiento, esto que recoge, digamos, Colosenses, es importante. El Hijo amado, el Hijo de mi amor, dijo el Padre Celestial, que nosotros hemos encontrado la divinidad al único Dios, no hay otro. El único Dios se nos reveló, aunque hayan religiones y hay otros pensamientos, este es el único Dios. Por definición, no pueden haber dos, ni tres, ni uno para cada religión. Es un Dios. ¿Y qué? Se te reveló a ti y a mí. ¿Y cómo hizo eso? Nos arrancó de las tinieblas al reino de su Hijo. Otro verso dice que nos arrancó de las tinieblas a su luz admirable. Pero entonces ahora, ¿qué quiere Dios con nosotros? Que le alabemos, que nos congreguemos, que ofrendemos y de acuerdo a nuestras posibilidades, porque mira, realmente Dios no necesita nuestro dinero. Él lo haría de cualquier otra manera, ¿verdad? Digamos, si un pastor no tiene dinero, de repente haces un hoyo aquí, sale petróleo. ¿Verdad? Dios no tiene problema para darnos dinero. Pero Él nos prueba a nosotros. Y no solo nos prueba, sino que, digamos, el principio es que cuando uno da, recibe. Por ese principio, digamos, nos pide, pero no estoy ministrando la ofrenda, sino que solo te estoy diciendo que lo que uno da, digamos, el convertido ya delante de Dios, el que nació de nuevo y da, recibe también Él. No se queda con menos, aunque da, sino que Dios le da más a uno. Él sí puede, Él sí tiene lo suficiente para todos. Entonces, lo que nos dice es, si me crees, da. Si me amas, da. Pero no solo la ofrenda, sino tu tiempo. Digamos, tus dones. Porque quizá, hijita, tal vez tu don es que tenés una voz de ángel, angelita. Pero como no hay ángelas en la Biblia, ¿verdad? Pero tenés una voz de ángel. Esa voz linda que tenés, te la dio Dios. Es un don que Dios te dio. Y entonces, ¿qué es lo que te está diciendo? Hey, habla, mira lo que te di en la garganta, mira lo que tenés ahí, esas cuerdas vocales, te sirven para cantar. A otro le puso en sus deditos aquello de que solo hace así y suena música bonita en el teclado. ¿Verdad? O sea, algo tiene uno que Dios le pide para servirlo. En la alabanza, hay otras hermanitas que no, ni cantan, ni tocan instrumento, pero tienen unos piecitos como de ciervo, ágiles, y entonces danzan. Dice, alabad al Señor con danza, alabad al Señor con júbilo. La alabanza a nuestro Dios es algo natural que debe salir de nosotros por el motivo de esa compra que Jesús murió para comprar. Que no se te olvide eso. A Israel le fue mal. Tuvieron la revelación de Dios, vieron cómo se abría el mar, vieron la columna de fuego, vieron milagros, vivieron 40 años sin trabajar en el desierto, caía el maná del cielo, no se les arruinó la ropa, no se les arruinaron los zapatos, todo les duró el tiempo que estuvieron en el desierto. Les dio señales de su divinidad. Pero ¿qué hicieron en cuanto entraron a la tierra de Canaán? Se juntaron con los que no conocían a Dios y ellos les empezaron a enseñar de sus dioses. En lugar de ellos enseñarles el poder de Jehová, los otros les empezaron a enseñar que sus dioses, que Dagón, que Isis, que un montón de dioses. Y los contaminaron.
se empezaron a hacer a los pueblos que no tenían la revelación, y eso enojó a Dios. Le dice al profeta Jeremías, le dice: Jeremías, vení, anda ahorita allá donde están todos reunidos los de Israel y profetiza. Y llega Jeremías y dice: Señor, ¿pero qué voy a profetizar? Vos ponete ahí y yo te voy a dar la palabra. Y se puso Jeremías y el Señor le dio esta profecía: pueblo mío, así dice el Señor, conviértanse ellos a ti, no tú a ellos. Conviértanse ellos a ti, porque a ti te di la revelación. A ti me manifesté para que tú le hablaras a ellos. No que ellos te hablen de los que no son dioses, del engaño, del Dios de la imaginación. Los dioses de la imaginación. Fíjate, por ejemplo, los dioses de la imaginación. Vienen los mayas y ven que cuando la lluvia caía, las cosechas eran tremendas, aquellos celototes así. Unas tortillotas así le sacaban del elote. Y entonces ellos dicen: oh, el Dios de la lluvia nos ha sonreído. Y entonces agarraron el Dios de la lluvia. Y cuando estaba lloviendo, de repente un rayo, ¿no? Cayó como 1 kilómetro, pero vieron el guamazo de rayo que cayó. Oh, ese es el Dios del rayo. Y entonces a todos los fenómenos de la naturaleza le empezaron a llamar Dios. Y nosotros ahora en el siglo XXI no nos quedamos atrás. Si digamos yo viene mi partidito de fútbol y me dan ganas de apagar la tele porque sale uno de los cuates esos de los comentaristas y dice: el Dios del fútbol sonrió con Messi y metió 3 goles. ¿Cómo que Dios del fútbol? Con el deporte Dios tiene un problema, porque los del Real Madrid le piden a Dios que gane el Real Madrid y los del Barcelona le piden a Dios que gane el Barcelona. ¿Y qué hace Dios con las dos peticiones? ¿Verdad? Lo que hace Dios es que dice: el que juegue mejor, el que cumpla el reglamento y juegue mejor, que gane. ¿Va? Porque, digamos, en el entendimiento, lo que te estoy diciendo es que se desvía nuestra mirada de lo correcto, de lo divino, de la grandeza del Dios que nos creó. Y lo empezamos a ver como que sin nada, como que el cristianismo no fuera nada, no fuera mucho. Qué pena, qué vergüenza, qué cansancio, es mucho. Hijitos, no es mucho. No es mucho, sino que prácticamente lo que Dios nos pide es de que le sirvamos todos los días. Pero hay una razón por qué. A los hebreos les pidió solo el sábado. ¿Y qué sucedió? Se desviaron. El sábado hacían la gran bulla, que no encendían la luz porque eso era romper el sábado. No cocinaban porque el sábado no hacían nada, no hagas trabajo el sábado, y estaban todo el día ahí medio sentados pensando que se apurara el tiempo para que pasara el día sábado y ya el domingo ya pudieran otra vez comer bien, cocinar bien, encender las luces y encender todo. También eso se aplica a nosotros, de mucha gente esperando que se apure el servicio, que se apure el estar en la iglesia, solo termina y se van. No quieren servir, no quieren estar en la iglesia. Y entonces empieza a suceder eso que te digo, se va opacando la luz, pero no es porque Dios quiera, Él ya nos puso en la luz admirable, Él ya nos puso en el reino. Y la Biblia dice que el que viene a mí yo no lo echo fuera, dijo Jesús. El que viene a mí yo no lo echo fuera, a menos que uno se salga solo. ¿Los estoy regañando? No, pero es que no es eso lo que quiero, sino decirte la grandeza de lo que sucedió con nosotros. Que el Espíritu Santo mora en ti y en mí.
que nos haya hecho Dios tan grandes promesas. Si nosotros no cuidamos eso, si nosotros no entendemos bien eso, entonces vienen las primeras pruebas que vienen y ya lo sacan a uno de, ay hermano, no, ya no quiero ser cristiano. Nunca había perdido yo ninguna clase. Ahora que soy cristiano, perdí una clase. Pues por haraganote que no estudiaste seguramente. O tal vez es muy difícil y necesitas más tiempo para entenderlo. Porque Dios no tiene despropósitos. Dios no nos hace ningún mal. Si Dios quisiera hacernos algún mal, nos destruye. Nos mata, nos arruina. Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Nosotros somos los lentos. Entonces, empieza Pablo a decirle a los colosenses. Dicen los historiadores que este primer capítulo de la epístola a los colosenses era un coro antiguo. Era un coro, una alabanza antigua de los primeros cristianos. Fíjate qué teología, qué remas que tenían. Lo que habían oído de los primeros apóstoles, predicadores, habían hecho esa canción. Y yo le puse por nombre esa canción. ¿Cómo dijimos que se llamaba? Es que aquí, no soy poeta, ¿va? El hijo de su amor. La canción se llama El hijo de su amor. Así le decía el Padre a Jesús: este es mi hijo amado. En griego, el hijo de su amor. Entonces ahora lo que Pablo le pasa, les recuerda y les deja por escrito a los colosenses, es ese coro que comienza en el verso 15. Según mis nervios, ¿va? Porque no estaba ahí para oír el coro en ese tiempo. Pero según mis nervios, como lo voy entendiendo, el coro comienza aquí en el verso 15. Ese era un coro que cantaban la iglesia al principio. Porque recordate que en los primeros años no había Nuevo Testamento. No había cómo leer el Nuevo Testamento, se estaba escribiendo. En el primer siglo se escribieron las epístolas y los evangelios. Después de la muerte de Jesús, en el primer siglo se escribió todo lo que ahora nosotros tenemos en nuestra Biblia, el Nuevo Testamento. Entonces aquellos no tenían. ¿Cómo hacían para recordarse de Dios, de quién era Dios, de cómo era Dios? Cantado. Pero aquí hay una situación, hermanos, que cuando uno canta, no, ustedes como gringos me van a entender bien esto. Uno cuando canta tiene que cantar con feeling. No solo es cantar, no solo es que una palabra va, no sé si has visto que sale a veces en la televisión, que una bolita que va rebotando, cómo se canta, va rebotando en cada sílaba para ver cómo se canta. Es que no solo es de cantar. Digamos, ¿cómo hace aquel novio para enamorar a su novia? Le lleva serenata y le canta, pero no le canta todo aguado. Sos la más bonita. Me gustas. No. Por eso es que salen aquí las señoras con un balde de agua y les tiran. Vas a dormir. Es que mira, sin feeling. No se siente nada. Mira, por lo menos un niñito que pasa el día de la madre recitando y se queda viendo a su mamá. La mamá está en el público, así que no se le olvide a mi hijo la poesía. Y viene el hijo y le empieza a decir: mamita linda, mamita amada. Pero le empieza a hacer el feeling. Dame 25 centavos para una limonada. ¿Verdad que es gracioso? Pero la mamá
sintió como que una flecha le da en el corazón y llora. Ese va a ser poeta, dice. Pero si uno pasa todo sin gracia. Así me pasaba a mí en las clases de la secundaria. Mira, ya quedó de que se iba terminando el año y idioma español. Ya el profesor me decía, Ponce, lo siento, pero esa la vas a perder. Mi materia la vas a perder. No, pero no sé, te traigo una manzana. No, pero es que ya no puedo hacer algo por mí. Y entonces miraba a él, tengo como a 10 que me los voy a ponchar, y nos llamaba a los 10. Les voy a dar puntos extras. Apréndanse una poesía y me la pasan a recitar. Y eso les voy a dar tantos. Claro, profe, claro. Ni modo, solo era de memorizar. Pensé yo. Entonces yo pasé así, güey. Me eché mi poesía. No me recuerdo qué poesía fue la que me eché. Ya había poesías en ese tiempo. Ya los poetas habían dicho algo. Se me quedó viendo y me dijo, no, Ponce, vos perdés. Y dije, la poesía. Eso no es poesía, amigo, eso es todo estartalado, lo hablaste, todo. Y entonces pasaron otros atrás de mí. Y me sentí a ver a los otros, y sí, los otros que por aquí, que por allá. Con feeling. Yo solo quería decir unas palabras para ganar la materia, pero no, es que no es así, sino que es que uno le ponga el sentimiento a lo que hace. Claro, eso después me sirvió cuando me casé, porque decía a mi esposa, te quiero. Ni la despeinaba. Pero si le decía, te quiero, tus ojos son como 2 estrellas que en el firmamento alumbran mi vida, van dirigiendo mi camino, mis pasos. Cuando no está, siento que me apagan el sol a luz de las estrellas. Y él te decía, ¿qué hago, papá? Y después le dije, ¿te querés casar conmigo? Amén, me dijo, de una vez. Por el fin. Si te das cuenta, en el mundo, alguien que canta destartalado no la hace. Pero cuando aquel canta, que hasta llora, toda la gente aplaude y compra los discos, el CD o lo que canta, lo que sea. Lo que toca el corazón de la canción, de la oración, de toda comunicación, es que uno le ponga el sentimiento. Todos se fueron y llegué con el profe. Y le dije, profe, me da otra oportunidad. Vos a la oportunidad. Jorge. Mañana aquí en mi clase, pero delante de toda la clase y solito vos. Hermano, yo era un rebelde contra el uniforme que había en ese colegio que yo estudiaba. Era saco azul, mira, digo, como uniformado, camisa blanca y corbata roja. Pero yo siempre andaba así como, andaba así todo desguachipado. Yo, hasta que me hice pastor, entendí que el traje es importante. Pues hasta que la hermana Cuti me lo enseñó, pero entonces fíjate lo que hice. Llegó a la clase del profe, llegué bien peinado, de uniforme. Ese día no me regañaron por el uniforme, cabal. Llegué y pasé con feeling. Entonces no le hablé a él lo dejé ahí y dije, el feeling tiene que ser con los compañeros. Bueno, también lo había leído. Entonces les dije, compañeros, esta poesía del insigne poeta. Y ya se miraba algo, del insigne poeta nicaragüense Ernesto Cardenal.
al despedirse de su esposa para ir a la guerra, a la revolución. Hasta mis compañeros dijeron, ¿quién es? ¿Ah? El único feeling que me conocían mis compañeros es cuando metíamos un gol que... ¡Oh! Solo jugué. Entonces me eché esa presentación. Me eché un voltecín así para dar al profesor y estaba así bien. Y entonces dije la poesía. Que decía, les hablando el poeta a su amor, a su novia, a su esposa. Y le dice, al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Yo, porque nunca podré amar a nadie como te amé a ti. Imagínate yo así. Y tú has perdido, porque nadie, yendo hacia el profe, porque nadie va a poder amarte como te amé yo. Mira, hasta mis compañeras se me quedan así como... Hasta tiré líneas ahí, hermano. Porque ese colegio era un colegio mixto. Bueno, eran mis amigas y compañeras, ¿verdad? Pero ahí yo sentí que hasta dijeron, wow, ese Ponce. Pues se enamora. Confío. Ahora nos vamos a presentar a Dios. Y nos tenemos que esmerarnos en eso. Perdóname, no te quiero arruinar, no te quiero avergonzar, no quiero que te sientas mal, pero no puede ser. No puede ser una cosa así sin ganas. Y entonces empieza a decir Pablo, que viene a nuestro conocimiento, ¿quién es el que pagó por nosotros? Dice, Él, otra vez Él, el que nos agradó, Él es la imagen del Dios invisible. Como el hombre nunca pudo concebir cómo era Dios por su grandeza, y por eso hizo ídolos, hizo estatuas, queriendo representar la grandeza de Dios. Dice, no, quítenme eso. Les mando a Jesús para que vean ahí la imagen. Pero esa imagen no era física, porque en ese tiempo no había fotos, ni selfies. No sabemos cómo era Jesús, sino que la imagen que Dios nos mandó es la forma de vivir de Jesús. Sus pasos, cómo Él perdonaba al que le ofendía, bendecía al que lo maldecía, enseñaba que si a uno lo lastiman, le dan una bofetada, uno debe poner la otra mejilla y que el perdón, el amor, las virtudes, porque Él es la imagen del Dios invisible, el Dios que no se puede ver, pero está en todas partes, se manifiesta en Jesús. Nos empieza a decir el apóstol Pablo cómo es Dios para que surja ese sentimiento. Porque no puede haber feeling, digamos, si uno no está enamorado, no puede haber feeling con la señora, con la persona que es el objeto de su amor. Si uno no está enamorado, aguantate, si querés así, si no querés no. Si uno está enamorado es cuando busca, digamos, agradar, y por eso Dios nos ve. Si realmente estamos buscando agradarle, aunque Él es invisible. ¿Y cómo? Sabiendo que tenemos en Cristo la imagen, que es el primogénito de toda creación. Pero mira lo que empieza a decir, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Mira, es decir, que está Dios. Antes de que Dios crea, está solo Dios.
Y está la nada. La nada quiere decir que es lo que no existe. Entonces Dios agarra de la nada y crea. De la nada arranca lo que existe, porque como antes no existía, no era nada. Ahora Dios lo piensa, lo medita, lo decide y empieza a crear lo que antes era nada. Ahora empiezan a hacer cosas. Todas las cosas que existen, planetas, estrellas en la Tierra, todo lo creó Él. Porque en Él, y estos versos nos empiezan a explicar el poder de creador, el poder del creador, el poder de Dios, para que viendo nosotros su majestad, su grandeza, imposible de entender con nuestra mente finita, pero viendo esa grandeza, pueda surgir de nosotros la alabanza, el sentimiento, el feeling, la canción, el servicio, dando en todas las cosas lo mejor que tenemos. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Tanto en los cielos, fíjate que no solo es el cielo, tanto en los cielos, como que hay muchos. Y nosotros felices de que vamos al cielo, ¿va? Pero hay muchos cielos. Tanto en los cielos como en la tierra. Cosas visibles e invisibles. Hay muchas cosas que no conoce el hombre porque para nosotros son invisibles. Como por ejemplo los ángeles. Sabemos que existe, pero no lo hemos visto, no los hemos visto. O alguien ya vio un ángel. Yo nunca he visto, pero ni la punta del ala de un ángel. Pero sé que existen. ¿Por qué? Porque la Biblia dice. Entonces, cosas visibles, las cosas invisibles. Ahora mira, ya la relación con las creaciones, ya sean tronos, porque en los tronos se sientan príncipes, principados, o dominios, como el de las tinieblas. Nos sacó del dominio de las tinieblas. O poderes, o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Date cuenta que tres cosas. En Él fueron creadas, por medio de Él y para Él. Ese es el hijo de su amor. El hijo del Padre, el hijo del amor del Padre, que nos trasladó de las tinieblas a la luz. Nos empieza a decir Dios su grandeza, que es la imagen del Dios invisible, que es el primogénito de la creación, ahora que es el creador, pero un poquito más, mira, que es el creador. Dice, y Él, otra vez Él, todos los Él los subrayé. Creo que les puse números, y ese es el quinto Él que encontré. Y Él es antes de todas las cosas. Y en Él todas las cosas permanecen. Fíjate. Nosotros en la escuela sabemos, nos enseñaron en la escuela, que todo lo que existe está construido por átomos. ¿Te recuerdas de esa clase de biología? Todo está constituido por átomos, ¿verdad? Esos pequeños trocitos. O sea que, digamos, en la piel no se mira que tenga agujero, pero si se mira a nivel atómico, hay espacios entre átomos que no se miran con los ojos. Y todos estamos construidos por átomos. Y también la silla, la mesa, todo lo que existe, todo lo real, es constituido. Bueno, eso ya lo sabían los griegos. Los griegos le llamaban al átomo, pero le llamaban átomo, pero le entendían como ladrillos, como se construye, como se edifica. Ahora hay una cosa. ¿Cómo hacemos nosotros para mantener unidos nuestros átomos? O digamos, ¿por qué la mesa no se desintegra? No salen los átomos de madera, de tela, salen por sin ningún lado. Porque el Creador tiene un poder de cohesión, que todas las cosas permanecen unidas por el poder de Él, porque Él lo creó.
Por eso es que yo le doy un guamazo a la bocina y ahí queda. Más me duele la mano que la bocina, los átomos de la bocina no se van para todos lados. Él es antes de todas las cosas, es eterno. En Él todas las cosas permanecen. Y Él decidió, ahí me pasa hasta el verso 20. Y por medio de Él, Dios decidió reconciliar todas las cosas. Esa es una decisión divina. El Creador decide por medio de Cristo reconciliar con Dios todas las cosas, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. El Hijo de su amor, ese era un coro que cantaban. Yo me imagino que cantaban, y Él es antes de todas las cosas. Pero tú como cantas más bonito poner una música así agradable. Él es la imagen del Dios invisible. Era una canción donde los hermanos la cantaban cuando no había escritura, no había evangelio, y entonces en su mente tenían cómo era de poderoso Dios. En Él todas las cosas permanecen. Y el enamorado decía, que por Él mi esposa me ama, me mantiene unido con ella, mantiene a mis hijos. Bueno, ya estoy distorsionando la canción, ¿verdad? Pero la idea era esa, que cantado, pero cantado con sentimiento. Probable. Ocurre una cosa, cuando uno pone el sentimiento en la canción, se conecta. Puede ser que el culto sea solo que cantaste. De todos modos hay alegría, oíste la palabra, y hay cena y sigue otro día más. Pero ponele tu corazón, ponele tu sentimiento al culto, ponele tu mente, tu atención a Dios. Y entonces se hace la conexión Espíritu Santo humano, y es cuando empiezan a pasar cosas sobrenaturales. Te digo un poquito más que sigue la canción. Es que ya me pasé un poquito. Él, ahora otra cosa. Los versos anteriores es que Él es el creador. Ahora otra cosa, su relación con nosotros. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Nosotros somos el cuerpo místico de Cristo y Él es la cabeza. Estamos unidos a lo que llamamos las bodas del Cordero. No es, digamos, unas bodas como las humanas, ¿verdad? Que la boda, la fiesta, la luna de miel, eso no es luna de miel, sino que las bodas es la fiesta, porque el principio del matrimonio dice que de dos que se casan se convierten en uno. El marido y la mujer cuando se casan de dos se hacen uno. Siguen siendo dos, pero por la bendición y por el amor se vuelven uno. A la ni un amén. Hace tiempo que nosotros somos solteros. Entonces, en ese momento del rapto, el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, asciende. Y la cabeza, que es Cristo, de dos, uno. Quedamos ensamblados, por los transformers, quedamos ensamblados ahí para siempre. Mira lo eterno, siempre estará la iglesia con el Señor Jesucristo, para siempre. Nunca más vamos a caer, nunca más vamos a salir de su presencia. Quedamos para siempre en la salvación, en la eternidad. O sea que vale la pena. Pero ahora mira que me dice más. Dice, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. Es el primero en resucitar. Es el primer humano que derrota la muerte
era invencible, nadie la había podido vencer, hasta que Jesús la venció. Por eso se le llama el primogénito entre los muertos, porque estuvo entre los muertos y resucitó, a fin de que Él tenga en todo la primacía, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud de la divinidad. Es decir, que en Cristo habita el Espíritu del Padre, el Espíritu Santo, y Él es el Verbo. La Trinidad habita en Jesús. Y nosotros fuimos comprados por Jesús. Y nosotros somos llamados a alabarlo, a adorarlo, a servirlo. Y te digo algo, nos tocó un tiempo fácil. Yo platicaba con el pastor Iván hace unos momentitos. Lo estaba buscando, dónde lo había leído yo para refrescarme, pero me acuerdo bien porque me impresionó eso. En los primeros años del cristianismo, los cristianos morían comidos por los leones. Los cristianos morían quemados. Nos hacían antorchas humanas. En Roma, el sufrimiento por ser cristiano era hasta la muerte. Pero a nosotros no nos tocó ahí. Pero ese hombre que les quiero hablar era un actor de teatro. Era el Tom Cruise de aquel tiempo. En el año, digamos, 200 después de Cristo. Era un artista teatral. Y entonces él encontró el tema que divertía a todo el pueblo pagano de Roma. Encontró que era burlarse de los cristianos. Entonces empezó a hacer sus obras, ¿verdad? Donde se miraba, que era el teatro, ¿verdad? Donde se miraba que se comían a los cristianos y se burlaba de la fe. Así hacía sus obras y se le llenaba el teatro. Se hizo tan famoso que en esa ocasión estaba el teatro lleno y llegó el emperador, el mero mero. Llegó. Y entonces la obra de teatro se estaba desarrollando, pero esto es historia. La obra de teatro se estaba desarrollando y de repente el actor Ginés, solo que como Gina, solo que en masculino, Ginés, vino Ginés y se salió del papel. Y haciendo burla y escarnio a los cristianos, hizo como que se estaba convirtiendo y gritó: Señor, perdona mis pecados. Señor Jesucristo, ven a mi corazón y entra y siéntate en el trono. Se empezó a burlar. Espíritu Santo, lléname. Ya recibí la sangre, ahora te recibo a ti. Y lléname, bautízame. Y toda la gente se estaba carcajeando porque lo estaba haciendo como un payaso, estaba burlándose de nosotros y de Dios. Y de pronto se queda callado. Levanta sus ojos y mira a todos. Y ya no sabe qué decir, y aquello se queda la obra así como que todos, como se salió del papel, ya no sabían cómo volver a meterse a la obra de teatro. Y entonces ese Ginés volvió y dijo: Jesús es el Señor, emperador. Me he convertido a Cristo en este momento. Creo que Jesús es el Señor. Creo que Jesús es Dios verdaderamente, emperador. Hay que recibir a Cristo porque Él es el Señor, no hay otro. Y empezó a dar testimonio. Al principio todos se siguieron riendo, pero poco a poco se fueron poniendo serios. Y el emperador se cayó y le dijo: Ginés, cállate, decí que eso es la obra de teatro o te mato. No, emperador, no. Es cierto que me convertí cuando le pedí a Dios que perdonara mis pecados, que se sentara en el trono de mi corazón, y que cuando le pedí eso a Dios, me lo concedió y me convertí. Ahora entiendo, ahora veo.
lo pasaron de las tinieblas donde no